en este momento, Señor. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es una semana más que vamos a estar junto con ustedes. Hay algunas personas que hoy día hemos estado estudiando con ellos, hoy día hemos estado enviándoles también recetas sobre salud, mis hermanos, sobre salud. Hemos estado conversando con algunos hermanos y también saber cómo nos debemos, mis hermanos, preparar para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro, mis hermanos, libro de Daniel, el capítulo número 8. Libro de Daniel, el capítulo número 8. Y mientras preparaba este mensaje, el Señor me puso estos versículos aquí de Daniel 8, 24 y el versículo 25. Y hablando del cuerno pequeño, mis hermanos, porque esto es lo que nos muestra también allí. En el versículo 24 dice: y su poder se fortalecerá más con fuerza propia, mas no con fuerza propia, dice, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿A quién dice? Al pueblo de los santos. 25. Con su sagacidad hará prosperar, dice, el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Mis hermanos, cuando nosotros vemos en esta parte hacia acá, nosotros nos hemos comenzado a preguntar, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de estos escenarios? ¿Qué tipo de actores están planificando, han estado organizando? Quizá no lo hemos podido escuchar, quizá no hemos podido ver, pero algunas noticias, mis hermanos, se han filtrado algunas noticias. Bueno, pero la palabra de Dios nos ha advertido desde hace mucho tiempo, las cosas que pensaban hacer. Hombres, por supuesto, guiados por Satanás, guiados por el mal, y quizá le voy a decir poseídos por demonios. Usted dirá, ¿y cómo? Ya vamos a ver en la palabra, mis hermanos. Entonces, poseídos por ellos, pues, ustedes saben que en el libro de Apocalipsis o Revelación, el Señor nos muestra y nos advierte sobre los peligros que el pueblo de Dios iba a enfrentar en el último tiempo. Gracias a Dios que Él ha dejado todo escrito acá, y por eso vamos, mis hermanos, el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Ya habíamos estudiado con ustedes que tanto el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 es el centro del libro de Apocalipsis. Y es donde, mis hermanos, allí todavía existe tiempo de gracia, pero ya después, los capítulos posteriores, ya no hay tiempo de gracia. Muy bien,
Si nosotros vemos en el capítulo 12 y el verso número 12, mis hermanos, 12, dice, por lo cual, de Apocalipsis, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Miren cómo termina diciendo el versículo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Muchos decían, no, pues cuando fue arrojado de allá del cielo allí. Mis hermanos, claro, algunos dicen que un día para Dios es como 1000 años, entonces que casi estamos en los 6000 años, pero mis hermanos, cuando habla en esta parte de acá, el libro de Apocalipsis es para lo último, para el último tiempo, o sea, para aquellos que van a vivir en el último tiempo. Entonces, mis hermanos, muestra que Satanás dice sabiendo, o sea, él sabe que ya le queda no podríamos decir poco tiempo, sino el último tiempo que Dios le permite, que engañe, que destruya, porque después, el día que el Señor diga, hasta ahí nomás, pues mis hermanos, ya no será más. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, vemos en esta parte, ¿sí?, nos damos cuenta que quizá hay cierto escenario que se ha venido dando, y no hemos dado cuenta. Ahora, muy bien, aquí dice que Él ha descendido, dice, ha descendido. ¿Sabiendo que qué? Sabiendo que tiene poco tiempo. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera? Ustedes vayan al libro de Apocalipsis, el capítulo 16 y el verso número 13 y verso número 14. Mire cómo dice. Y vi salir, dice, ¿de la boca de quién? Del dragón. ¿Y de la boca de quién? De la bestia. Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, muy bien, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Ahora, muy bien, dice que estos son espíritus de ¿qué cosa? De ellos salen ¿qué cosa? Espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces nosotros nos damos cuenta, mis hermanos, que las cosas cada día nos anuncian que esto está llegando a su final. Está llegando a su final. Pero antes que llegue esto a su final, mis hermanos, entonces algo oscuro se ha venido preparando, mis hermanos. ¿Y qué nos muestra en el tiempo del fin? Que esta triple alianza se unen para dar el último golpe, mis hermanos. Para dar el último golpe al pueblo de Dios. Estos 3 poderes se unen y se han venido preparando desde mucho tiempo. Y ahora, mis hermanos, ¿y ahora qué podemos? Y ahora, por medio del nuevo orden mundial, que ya no es nuevo para nosotros, ya la mayoría de la gente se da cuenta que lo que los gobiernos, lo que los países, lo que los líderes, lo único que quieren es que haya una unidad. Bueno, algunos dicen, no, que habiendo esta unidad todo se va a acabar. Mis hermanos, y sabemos que esta es una triple alianza
pero para destruir, para engañar al mundo y también al pueblo de Dios. Muy bien, entonces cuando nosotros vemos en esta parte acá, ahora nosotros vamos a Apocalipsis 13, versículo número, mis hermanos, veamos versículo número 11. Y quisiera ir un poquito, está desde el 11, el 12, ya, ahí está la segunda bestia. Muy bien, que este es el falso profeta. Pero yo quisiera que veamos el versículo 12 y el versículo 13, que es muy importante. ¿Ya? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que a todos, y hace que la tierra y a los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, ¿delante de quién? Delante de los moradores de la tierra. Ahora nosotros, mis hermanos, veamos cuándo fue que Satanás hizo descender fuego del cielo. Usted dirá, no, pero yo no he encontrado. Tengan ahí Apocalipsis y vamos, mis hermanos, al libro de Job. Y en el libro de Job, capítulo número 1, libro de Job, mis hermanos, capítulo número 1, ya, capítulo número 1, quiero que lo busquen primero, hermanos, primero quiero que lo busquen, ya, capítulo 1, verso 16, capítulo 1, verso 16. Dice, aún estaba éste hablando, cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, y quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte, ¿qué cosa? La noticia. ¿Lo hemos visto? Job 1, 16. En Job 1:16 dice que fuego cayó ¿de dónde? Según el criado dice, fuego cayó ¿de dónde? De Dios. Pero le hago una pregunta. En las calamidades que estaba pasando Job, ¿era Dios el que estaba actuando? ¿Quién era? No era Dios. ¿Quién era? Era Satanás. Era el enemigo de Dios. Y dice ahí que fuego cayó y los consumió. Muy bien, ese fuego venía de parte de Dios o de parte de Satanás. De parte de Satanás, mis hermanos. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y dice que también hace grandes señales. 13. Apocalipsis 13. También hace grandes señales. De tal manera que aún, dice, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos esto así, estas cosas, y ahora miren el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora él también hace ¿qué cosa? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Ahora, ¿quién le da ese poder para hacer? ¿Quién le da ese poder para hacer? Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 13, versículo número 2. Apocalipsis 13, 2. Mire cómo dice. Y la bestia que vi era semejante a un ¿qué cosa? Un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, allí está, le dio poder
su trono y grande autoridad. ¿Le da a quién? A la primera bestia. Ahora, como la segunda bestia se une con la primera, por eso dice, ahora sí podemos leer el versículo 11. Después de Apocalipsis 13:11. Después vi a otra bestia que salía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué cosa? Como dragón. O sea, tenía la apariencia de cordero, pero el carácter y las cosas que hacía eran las obras del dragón. Ahí es cuando, mis hermanos, todas estas cosas que va a hacer el falso profeta, será porque ya mi hermano ha extendido la mano totalmente con el espiritismo y se ha vendido totalmente a la primera bestia, se ha vendido. Ahora entonces, así como el dragón le dio poder, le dio autoridad, entonces también le va a permitir que esta segunda bestia aún haga esas señales de ¿qué dice? De hacer descender ¿qué cosa? Fuego del cielo. Pero no serán ellos, sino serán ¿qué cosa? Como dice Apocalipsis 16:13, 16:14, espíritus de demonios. O sea, serán aquellos demonios que harán esas señales, que harán todas esas cosas. Mis hermanos, entonces ahora nosotros nos preguntamos, ¿y por qué esta segunda bestia, si dice que tenía 2 cuernos de cordero, por qué al último habló como dragón? ¿Por qué habló como dragón? Mis hermanos, quizá voy a tomar rápidamente una cita, mis hermanos, de los últimos días, página 136, que dice así: el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, cuando restrinjan, es decir, cuando la anulen, cuando se acabe, cuando la echen todo a la basura, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, ¿qué tiene que pasar para que esta segunda bestia se transforme en dragón? Primero, tiene que renunciar a lo que él es. Y después de renunciar, pues entonces se une, se entrega totalmente. Y al entregarse, ahí sí comienza a actuar directamente como dragón. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué hay detrás? ¿Qué están preparando detrás de todo eso? Saben, mis hermanos, y aquí podríamos decir, hay el grupo que se llama la élite, que cuando hablamos en el ejército o en la policía, son personas entrenadas o preparadas para casos especiales, para lugares especiales y para momentos especiales, pero eso se trata en el ejército o en la policía. Pero hay una élite que el enemigo ha venido preparando desde hace mucho tiempo y ha venido trabajando por medio de ellos para al final del tiempo, controlar, restringir y de esa manera unir, y aquellos que no se dejen unir, aquellos que no acepten esa unidad, pues entonces esta élite ya poseída por aquellos demonios, porque ya no serán los seres humanos que hablen, sino los demonios que están poseídos, mis hermanos, entonces ya va a hablar como él, ¿qué cosa? Va a hablar como el dragón. Entonces nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿y desde cuándo se ha venido esto preparando? ¿Dónde está
Bueno, Dios nos ha hablado hoy por medio de su palabra, pero también nos va a hablar por medio del espíritu de profecía. Página 638 del conflicto de los siglos. Página 638, mis hermanos. Yo quisiera, mis hermanos, que ustedes se lean este libro, especialmente el capítulo 36, que se dice la libertad de conciencia amenazada. ¿Qué es libertad de conciencia? Mis hermanos, para nosotros aquí en nuestro país, pues la libertad se ha ido acabando, se ha ido restringiendo. Ya no tenemos toda la libertad como teníamos hace un tiempo. Hace 2 meses, 3 meses, toda la libertad de viajar, de reunirnos. Teníamos toda la ley. Ahora ya no tenemos. Léanse este capítulo. Pero miren la página 638. Es el último párrafo de este capítulo. La palabra de Dios dice, ha dado advertencias a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Escuchemos bien. La palabra de Dios dice, ha dado advertencias a tan inminente peligro. Descuide estos avisos, dice, si descuidan estos avisos, y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde, ¿para qué cosa dice? Para salir de la trampa. Mis hermanos, un día yo leía, ustedes saben que hace muchos años hubo una revolución en la isla de Cuba, la revolución allá, la revolución, y ahí estuvo este joven en su tiempo, don Fidel Castro. Y don Fidel Castro, él hizo una campaña, no soy político ni voy a hablar de eso, pero quiero decirles para entender esto. Mis hermanos, él hizo una campaña para supuestamente derrocar a los españoles, y bueno, hace esta campaña y dice que va a haber igualdad, que va a haber todo esto y esto de acá, y el pueblo lo apoyó a don Fidel Castro. Cuando él ya estuvo en el poder, entonces ya se fue, ¿qué cosa? Restringiendo una cosa, restringiendo otra cosa, restringiendo otra cosa, hasta que al final el pueblo, cuando quiso levantarse, cuando quiso actuar, cuando quiso decir no, ya Fidel Castro tenía el sartén por el mango y nada podía hacer. Ya entonces el Partido Comunista de Cuba comenzó a gobernar, y ustedes saben cuánto tiempo ha gobernado. Cuando ellos se dieron cuenta ya era demasiado tarde, imposible, y por eso mucha gente ha emigrado de allá, ha salido de allí, pero alguien dirá, pero no, allá está la salud y todo eso. Yo respeto todo eso, lo que estoy solo haciendo un paradigma, una comparación. Entonces, asimismo, ¿qué va a pasar? Dice. Y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Mis hermanos, cuando este país, Estados Unidos, como dice en el libro Eventos de los Últimos Días, dice, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, o sea, por Dios, ha sido favorecido, Dios lo levantó, Dios lo prosperó, Dios lo hizo un país grande, rico, poderoso. ¿Qué pasó? Entonces, él fue infiltrado, tenía que cumplirse la profecía, y ahora sí. Y por eso nosotros vemos, mis hermanos, los que se gradúan y ahora son del FBI, de la DEA, de la CIA, 3 organismos a nivel del mundo muy grandes, muy fuertes, sobre seguridad, sobre inteligencia, sobre todo eso. Mis hermanos,
Ellos se gradúan de las universidades de allá de Estados Unidos. Y una de esas universidades, una de las más reconocidas a nivel mundial, la Universidad de Georgetown, allá en Estados Unidos, mis hermanos, de donde ahí se gradúan para ser agentes de la CIA, del FBI, o federales, como decimos, de la DEA. Mis hermanos, esta universidad es dirigida, creada y mantenida por jesuitas, porque los jesuitas, ellos son la élite secreta del Vaticano. Fue creada para destruir a la Reforma protestante. Desde Lutero, la Reforma protestante, mis hermanos, tuvo su auge, dio un golpe certero en 1517. Ignacio de Loyola en 1540 crea su organización, su élite, los jesuitas. Pero tenían una orden religiosa, o sea, eran como religiosos, pero en realidad eran la policía secreta del Vaticano para destruir la Reforma, para acabarla la Reforma. Entonces, el enemigo se ha ido preparando desde hace mucho tiempo para contraatacar a la verdad de Dios. Y eso nosotros debemos tener muy en cuenta en esta parte. Por eso, hoy en día, mis hermanos, en la Edad Media, y quizás les digo así, en la Edad Media, cómo controlaba la Iglesia Católica a la gente. ¿Cómo controlaba? Te va a decir, pues si ahí no había CIA, no había FBI, no había DEA. Pero ellos sabían cómo controlar. Y mire cómo se idearon. Que cada feligrés, sea hombre o sea mujer, pues vaya y se presente. Ahí en la iglesia había ciertos lugares, en las iglesias católicas le digo, un lugar que se llama el confesionario. Entonces, ¿qué hacía el penitente? Iba y se confesaba. O sea, en otras palabras, los sacerdotes sabían toda la vida pública y privada de la gente que se iba a confesar. Y la gente era una obligación confesarse. ¿Para qué cosa? Para tomar, mis hermanos. Nadie podía tomar, como quien decir, la llamada Eucaristía, que la Iglesia Católica lo hace, la llamada Eucaristía, una hostia que le ponían sin haberse, ¿qué cosa? Confesado. Entonces tenía que pasar por ese proceso. ¿Qué hacía el sacerdote? Escuchaba. ¿Qué había hecho qué había hecho el de acá? ¿Por qué estaba mal? ¿Por qué se peleaban? ¿Por qué había...? Él sabía. Como eso ya no les funcionó, ahora entonces hay otro tipo de control. Hay otro tipo de control. Y a eso es que se ha venido preparando, y por eso Apocalipsis 12:12 dice que el diablo dice, sabiendo que tiene poco tiempo, y ahora utiliza las herramientas que tiene en su mano, Página 638. Sigamos. Dice, Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas. Roma está aumentando, dice, sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias, en los corazones de los hombres. Ya está, mire, dice, levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Mis hermanos, los 1260 días comenzó en el año de 538 al año de 1798. Y el libro El conflicto de los siglos más o menos se dice que fue escrito por el año de 1800
1850 hasta 1860, más o menos por ahí. Entonces, mis hermanos, ya había pasado los 1260 años y el Señor le da un aviso a su sierva y le muestra, dice, ya están levantando sus soberbios e imponentes, ¿qué dice? Edificios, en cuyos secretos recintos. O sea, ¿se los ve esos edificios? No se los ve. Mi hermano, hoy ya casi se han filtrado algunas cosas. Se han filtrado. Y por eso hay campos de concentración, mis hermanos, en Estados Unidos llamados los FEMA. Y no solo en Estados Unidos, y en diferentes otros lugares, hay ciertos, mis hermanos, que se ha descubierto ciertos tipos de túneles muy largos debajo de la tierra, con celdas. Ahora la pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué? Mis hermanos, abramos los ojos y veamos en qué tiempo nosotros nos encontramos. Dice, ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. O sea, lo que vino de la Edad Media, mis hermanos, volverá nuevamente a actuar. Pero allí era un solo poder, la bestia de Apocalipsis 13, la primera. Ahora son dos y se une el tercero. Ahora es, como quien dice, triple. En la Edad Media, uno. Te dirá, pero Satanás sí también estaba. Pero en el tiempo del fin está la bestia, está el dragón, la bestia y el falso profeta. Y los tres se unen para dar el último y gran golpe de querer exterminar la tierra. Y por eso cuando nosotros vemos esto de aquí, esto de pandemias, esto que después vendrá un receso, mis hermanos, de la economía. Mis hermanos, ustedes saben a cómo está el barril ahora de petróleo. Póngale en el precio. No hay un precio, no tiene precio. Mis hermanos, ¿cómo estamos? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y a ver en qué tiempo nosotros estamos, mis hermanos, es tiempo de despertar. Va a haber una recesión económica. Entonces, mis hermanos, después de una pandemia, viene ¿qué cosa? Crisis. Y la crisis ya el mundo la está sintiendo. No sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, no sabe qué decisión tomar. No es que de aquí ya puede usted salir libremente. Por eso le dije, lo que éramos hace 3 meses o 6 meses y así, nunca se va a volver a hacer, porque ahora la restricción va a ser muy diferente. Y seguimos. Está acumulando, dice, ocultamente sus fuerzas. ¿Qué cosa? Está acumulando, dice, ocultamente sus ¿qué? Sus fuerzas. ¿Y qué es ocultamente sus fuerzas? ¿A la luz del día? Que nadie sepa. Que nadie. Pero ¿sabe qué? Hay un Dios en el cielo, que Él a su pueblo y a sus hijos siempre les va a advertir y siempre les va a mostrar las cosas que están pasando. Por eso que es necesario nosotros única y solamente depender de parte de Dios. Solo depender de parte de Dios. Dice, está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. ¿Cuándo va a dar el golpe? A su debido ¿qué cosa? Tiempo. Va a dar el golpe. Cuando ya el mundo esté totalmente engañado, ahí sí viene todo, donde ya nadie podrá escapar
donde nadie podrá salir de ese engaño y de esa trampa. Y mire cómo dice: todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cuando dice pronto, veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en aprobio, o en qué cosa dice, o en persecución. Mis queridos hermanos, entonces cuando nosotros vemos que se está viendo detrás de así, como le dije, una élite, y esa élite, mis hermanos, lo único que va a hacer es rechazar, hacer que el mundo rechace y pisotee la ley de Dios. Y por eso solo quizá le digo algo. Cuando la gente le tocan su sueldo o algún asunto de su vida, ahí se levantan para decir: mire, estas leyes son contrarias para nuestro diario vivir. Esto pasó en Ecuador, mis hermanos. Esto pasó en Ecuador el año pasado. Pero cuando el gobierno destruye los principios, los valores, ahí no hay masas que se levanten y que digan: no, el gobierno ¿qué hizo? Ya, la igualdad del género. Hombres se pueden casar por hombres, mujeres pues se pueden casar con mujeres, pero ahí nadie se levantó, todos quedaron en silencio. Es que Satanás es astuto, sabe cuándo le conviene hacer levantar las masas y cuándo no le conviene. Y por eso, mis hermanos, ahora es libremente en muchos países la homosexualidad, el lesbianismo, que ya hasta ellos buscan que se los tomen en cuenta en la sociedad y que no hay que no podemos nosotros ponerlos a un lado. Mis hermanos, Dios tampoco pone a un lado, pero deben abandonar esa práctica. Deben abandonarla, aquella práctica. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, miramos esto de acá, entonces nosotros nos preguntamos: ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Saben? Libro de Lucas, sí, todavía tengo un tiempito. Libro de Lucas, capítulo 1, versículo número 17. Lucas 1:17. Lucas 1:17. Muy bien. Lucas 1:17. Mire cómo dice allí. Lucas 1:17. E irá, dice. Lucas 1:17. E irá delante de él con el Espíritu. ¿Y qué más? Y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Saben de quién está hablando aquí? De Juan el Bautista. Mis hermanos, Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la primera venida, o sea, del ministerio de Jesús, allí. Fue él el que preparó. ¿Pero qué dice? Que vino con el Espíritu y ¿con qué cosa? ¿Con el poder de qué? De Elías. Mis hermanos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mis queridos hermanos, el Señor nos ha llamado, y le voy a decir, por eso en 1844 Él levantó a un pueblo con un mensaje
y una identidad diferente. El pueblo adventista, como movimiento adventista, después como iglesia adventista del séptimo día, pero ¿para qué? Para que prepare ¿qué cosa? Prepare antes que Jesús venga a los demás, a un pueblo, pero un pueblo que dice que esté bien dispuesto. Entonces nos preguntamos ahora, mis hermanos, usted que es adventista, ¿usted está preparado? Primero le digo, ¿estamos preparados? ¿Está preparando un pueblo? ¿Está dando el mensaje que es de preparación para este tiempo? ¿O no? El pueblo de Israel también fue levantado y fue preparado para preparar a la gente a la primera venida de Cristo. Pero sabe que cuando Él vino, la Biblia dice que lo rechazaron. Cuando Él vino, lo rechazaron. Mis hermanos, entonces, esa misma experiencia, mis hermanos, le puede pasar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál era el mensaje, mis hermanos, que predicaba el Juan el Bautista? Vamos a ver, mis hermanos, de Juan el Bautista. Capítulo 4, mis hermanos. En capítulo 3 del libro de Mateo. Capítulo 3. Capítulo número 3 del libro de Mateo. Y aquí vamos a ir viendo, mis hermanos, algunas cositas. Capítulo 3. En aquellos días, versículo 1, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, mire que él predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje allí en el tiempo de Juan? ¿Qué predicaba él? Arrepentimiento, cambio de corazón, cambio de vida, una renovación. Él predicaba eso. Ahora, ¿cuál es el mensaje que va a predicar el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Apocalipsis capítulo 14. No pierdan Mateo 3, no lo pierdan. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Apocalipsis 14, 6. En adelante. Dice así. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos, mis hermanos, 4 cosas. Temed a Dios, dadle gloria, un mensaje de juicio y hablando sobre un respeto que tiene que ver por el día del Señor. Entonces nos preguntamos, este es el mensaje que el pueblo remanente de Dios lo tiene que hacer. Si está predicando esto, usted está en el camino, en la senda como Dios quiere que estemos. Pero si está predicando fuera, dejando a un lado el mensaje de los 3 ángeles, entonces quiere decir que no está en la sintonía como Dios pide. Y una de las cosas, mire, dice, temed a Dios y dadle gloria. Ahora, ¿cómo se le da gloria al Señor? La palabra de Dios, mis hermanos, muestra
La palabra de Dios muestra a cada uno de nosotros, mis hermanos, que uno le da gloria al Señor en el comer y en qué, y en el beber. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, esta parte de aquí, entonces podríamos decir, la palabra de Dios nos muestra y dice, y que todo lo que comas y todo lo que bebas, que solo sea para qué cosa, para la honra y la gloria de ¿quién? De Dios. Mis hermanos, la alimentación. Ahora le pregunto, vamos a Mateo 3. ¿Dónde vivía Juan el Bautista? ¿Dónde vivía? Mateo capítulo 3, libro de Mateo capítulo 3, versículo número 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Dónde vivía él? En el desierto. Muy bien. Versículo número 4. Y Juan estaba vestido, dice, de pelo de camello, y tenía en un cinto, dice, de cuero, alrededor de sus lomos. Y comía, y su comida era langostas y miel silvestre. Primero, ¿dónde vivía él? En el desierto. Porque allá en el campo es donde se prepara, mis hermanos, el carácter para el encuentro con Dios. Ahora le pregunto, en los tiempos de Juan el Bautista, ¿había ciudades? Pues estaba Jerusalén, porque allá era el templo. ¿Pero dónde vivía él? Estaba en el desierto. Otro, ¿cuál era su vestimenta? Su forma de vestir no era como era, muy diferente. No quiero mandarlo a usted que se vaya a vestir como se vestía Juan, no. Pero lo que queremos decir es que el primer mensaje de Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y dadle gloria. Mis hermanos, todo lo que comamos o como nosotros hasta nos vestimos, le estamos dando gloria o a Dios o al mundo. Sí, ahora mire cómo dice, ¿qué comía él? Dice que comía langostas. Usted dirá, ay, pero esos eran animales. No, en ese tiempo, aquellas langostas eran lo que ahora se conoce como los algarrobos. Esos eran las langostas. Mis hermanos, era una comida muy diferente, muy diferente. Entonces, mis hermanos, para preparar, mis hermanos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos, mis hermanos, que seguir el ejemplo como la palabra de Dios nos da. El ejemplo que la palabra de Dios nos da. Un saludo, mis hermanos, también a este hermano Fran. Bendiciones, mi hermano. Mis hermanos, ¿dónde vivía él? Primero, para dar el mensaje, ¿dónde estaba viviendo él? Segundo, ¿cómo era su vestimenta? Una vestimenta humilde, sencilla, no ostentosa. ¿Qué más? ¿Qué comía él? Entonces, mis hermanos, como él siguió el ejemplo allí, entonces los dirigentes, mis hermanos, de Israel lo veían raro, diferente, lo veían diferente. Pero ¿sabe qué? Era un instrumento de Dios, mis hermanos. Y les digo algo, mis hermanos. Nosotros también estamos frente ahora
nosotros estamos frente, mis hermanos, a la última gran experiencia. Nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Y saben, ¿en qué terminó Juan? Dice que era un profeta, aunque no dio ninguna profecía, pero era un profeta. Pero saben, mis hermanos, ¿cómo terminó? Él terminó. Y en Mateo 14, mis hermanos, ahí está, no voy a alcanzar a tocar todo esto de allí, mi hermano. Mis hermanos, Dios siempre ha tenido, mis hermanos, un pueblo a través de las edades. Yo quisiera, mis hermanos, abrir el libro El conflicto de los siglos en la página 279. Página 279. Me gustó esta parte acá. Página 279. El capítulo 14, cuando vino también en los Países Bajos y escandinavos. Página 279, segundo párrafo. Luego dice, empezaron las persecuciones de Roma, pero en medio de hogueras y tormentos, según multiplicándose los creyentes que declaraban con firmeza que la Biblia es la única autoridad infalible en materia de religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer, sino que debe ser persuadido por la predicación. En ese tiempo, mis hermanos, cuando nosotros vemos en ese tiempo, mis hermanos, nosotros vemos cómo, y les tengo otra cita, mis hermanos, acá que estaba viendo también allí, ya, página 278 dice así: otros hombres se levantaron siglo tras siglos para repetir esta protesta, y aquellos primitivos maestros que atravesando diferentes países y conocidos con diferentes nombres poseían el carácter de los misioneros valdenses y esparcían por todas partes el conocimiento del Evangelio, penetraron en los Países Bajos, sus doctrinas cundieron con rapidez, tradujeron la Biblia de los valdenses en verso al holandés. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esta parte de acá, dice, luego empezaron las persecuciones. Pero mis hermanos, hubo hombres que se mantuvieron, mis hermanos, fieles y que se mantuvieron firmes. Voy a leer otra cita. Página 281, mis hermanos. Página 281. Párrafo de en medio, conflicto de los siglos. En cierta ocasión, dice, llevaron ante los inquisidores a toda una familia acusada de no oír misa y de adorar a Dios en su casa. ¿Dónde estaba adorando él? En su casa. Sigamos. Interrogado, el hijo menor, respecto de las prácticas de la familia, contestó: nos hincamos de rodillas y pedimos a Dios que ilumine nuestra mente y nos perdone nuestros pecados. Rogamos por nuestro soberano, porque su reinado sea próspero y su vida feliz. Pedimos también a Dios que guarde a nuestros magistrados. Algunos de los jueces quedaron hondamente conmovidos, pero no obstante, el padre y uno de sus hijos fueron condenados a la hoguera. Mis hermanos, nos preguntamos nosotros, ¿qué hay detrás, mis hermanos? ¿Qué hay detrás? Juan el Bautista, mis hermanos, representa el pueblo remanente en el tiempo, mis hermanos, del fin. Juan el Bautista representa, mis hermanos,
aquel mensaje que se debe predicar, que Él preparó el camino para que el ministerio de Cristo sea grande y sea próspero. Mis hermanos, este pueblo al final del tiempo se revelará el carácter de Cristo, mis hermanos, y predicará el mensaje tanto del primero, del segundo y del tercer ángel. Si este es el mensaje que está predicando aquel pueblo, mis hermanos, pues entonces está llevando el mensaje de la verdad presente. Pero si está predicando otro mensaje que no tiene nada que ver con esto, mis hermanos, entonces quiere decir que nosotros no estamos haciendo como el Señor quería. Por eso me han preguntado, mis hermanos, algunos, ¿y ustedes qué herramientas utilizan? Las herramientas que Dios nos ha dado. Primero, la Biblia. Segundo, mis hermanos, los mensajes del Espíritu de profecía que son para este tiempo, que Dios ha dado. Y tercero, mis hermanos, predicamos a la ley y al testimonio. Un así dice Jehová. Mensaje del primero, segundo y del tercer ángel. No podemos nosotros, mis hermanos, cambiar de mensaje o vender el mensaje. No podemos, mis hermanos, nosotros. No podemos. Tenemos, mis hermanos, que nosotros mantenernos unidos en el mensaje. Queridos hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero recordemos que viene una prueba para el pueblo de Dios, así como vino una prueba para Juan el Bautista, cuando él preparó el camino. Satanás, por medio de Herodes, por medio de Herodías y la hija de Herodías, lo llevaron a la muerte. Así como mártir él selló su vida diciendo que él seguía al Maestro. Mis hermanos, hoy también, mis hermanos, necesitamos nosotros. Hoy también necesitamos el espíritu y el poder de Elías que tenía Juan el Bautista. Que él no tenía miedo, no tenía temor. Vivía allí en ese lugar. Predicaba el mensaje con poder. Tenía una forma de vestir humilde. Y la comida era la comida, no como comían, mis hermanos, no como comían allá en el mundo. Hermano, él comía como el Señor le había dicho. Mis hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, ¿qué estamos nosotros haciendo? Viene una prueba para este pueblo, así como vino para Juan el Bautista, que fue muerto, primero encarcelado, juzgado y después muerto. Para el pueblo de Dios también, mis hermanos, vendrá por reflejar y desarrollar el carácter de Cristo. Mis hermanos, terminemos, mis hermanos. Mire lo que dice aquí. Le voy a leer. Página 679 del Conflicto de los Siglos dice así. Página 679. Párrafo de en medio. El tiempo de apuro y de angustia que nos esperan. ¿Qué le esperaba a Juan el Bautista? ¿Un tiempo de qué? De angustia. Le pregunto, ¿Jesús podía sacarlo de la cárcel? Sí, podía sacarlo. Podía sacarlo. Él lo podía sacar. Pero permitió, mis hermanos. Él lo podía, pero él permitió eso. ¿Lo podría librar de la muerte? Claro que lo hubiera podido librar de la muerte. Pero mis hermanos, Dios a veces permite que eso venga
para ver de qué lado estamos. Pero no tenga temor, mi hermano, no tenga temor, que Dios tiene preparado un buen lugar para nosotros. Y mire cómo dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe capaz que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos, a fin de que se preparen para aquel momento. ¿Qué dice? El tiempo de gracia les es concedido a todos, a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria en prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios, como lo hizo Él, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como los que están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente, dice, desesperadamente ante Dios, y orar mucho y con empeño para obtener su bendición. Vamos al párrafo de más abajo. Los que solo ejercitan poca fe están en peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violenta las conciencias, y aun en caso de soportar la prueba en el tiempo de angustia, se verán sumidos con mayor aflicción porque no se han acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo terrible peso de desaliento. ¿Qué nos esperan, mis hermanos? Una prueba. Pero mi querido hermano, aquí está el secreto. Orar, leer, meditar, vivir el mensaje y proclamarlo, este mensaje. Mis hermanos, como pueblo de Dios no tenemos de nada en qué temer. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, que Dios lo bendiga. El día de mañana, mis hermanos, vamos a ver la lluvia tardía. ¿Quiénes van a dar el fuerte pregón? ¿Quiénes reciben la lluvia tardía? ¿Cómo lo van a dar el fuerte pregón? ¿De qué manera lo van a hacer? Mañana queremos ver, mis hermanos, este gran tema, la lluvia tardía, y quiénes lo van a hacer y condiciones para esto. Vamos, mis hermanos, a terminar con una oración. Mañana quizá ya tendremos el parlante cargadito para poder escuchar, mis hermanos, los himnos. Pero vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor que Él nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas quienes podemos. Querido Padre y Dios, en esta noche te damos gracias por la más grande bendición de habernos dado su palabra, su advertencia. Le pido, mi Dios, que usted toque el corazón de cada una de las personas que están en aquel valle de decidir. Ayúdelos, oh Dios. Bendiga a aquellos hermanos que están con su salud delicada, que tienen necesidades, que usted les pueda suplir, mi Dios. Solo usted conoce las necesidades y los corazones de cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor Padre Celestial. Acompáñenos, mi Dios. Todo lo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El día de mañana nos encontramos 10 minutos para las 7 para tener el tema sobre la lluvia tardía, mis hermanos. Después vamos a ver los 144,000 en esta semana. Dios los bendiga.